quisiera comprar, ¿no? Un esclavo. Habían muchos esclavos, ¿ya? Dice que en el Imperio Romano, en esas épocas, estaríamos hablando del año 62, 63 después de Cristo. Dice que en el Imperio Romano había como 6 millones de esclavos. Harta gente había esclavos, ¿no? Filimón era, ahora vamos a irnos al libro, a este hombre Filimón, este hermano, ¿ya? Él había aceptado a Cristo Jesús. Él dice que era como comerciante de esclavos, Filimón. Aquí en la Biblia donde leemos, no dice textualmente así, ¿no? En los comentarios bíblicos, así los expositores bíblicos, dicen de que Filimón era un hombre negociante o comerciante de esclavos, ¿no? Era un hombre rico, tal vez, probablemente, ¿no? Pero aceptó a Cristo cuando el apóstol Pablo iba a predicar, ¿no? La palabra de Dios de pueblo en pueblo. Ustedes saben que el apóstol Pablo era misionero, ¿no? Misionero quiere decir donde iba a predicar, donde no hay evangelio, donde no hay creyentes, ahí entraba el apóstol Pablo. Se alquilaba algunas veces una casita, algunas veces en las plazas, empezaba a hablar palabra del Señor, ¿no? Entonces había mucha gente que se convertía a Dios, ¿no? Filimón era uno de esas personas que había aceptado a Cristo Jesús en el ministerio del apóstol Pablo, siendo tal vez una posesión social un poquito alto, ¿no? Y este hombre, después de que aceptó a Cristo, como les dije ya, tenía una iglesia en su casa, una congregación funcionaba. Pero este hermano, ¿cómo era su actitud de servicio a Dios? En el versículo 4, ¿qué dice, hermanos? El apóstol Pablo está hablando, dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Le está hablando a Filimón a través de esta carta, ¿no? Dice, porque yo escucho de vos, dice, ¿no? De ti yo escucho de tu amor que tienes y de la fe que tienes hacia el Señor. La gente habla de que tú amas y tienes una fe grande en Dios. ¿Qué le parece? Tú y yo somos la luz del mundo. Amén, hermanos. La gente siempre nos está mirando, nos está observando y después empiezan a hablar de ti como hijo del Señor. En este caso de Filimón, la gente dice que habla. Y el apóstol Pablo llegó a los oídos del apóstol Pablo que Filimón es así, 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 ¿no? Y el apóstol Pablo dice, qué lindo. Y no solamente era el amor que tenía a Dios nomás, no solamente era la fe que tenía a Dios nomás, sino dice, también tenía para con todos los santos, para con todos los hermanos de la iglesia, él tenía amor. Tenía una fe firme en el camino del Señor. Podemos extender mucho en hablar de la fe. La fe consiste, dentro de la fe, está creer perfectamente las enseñanzas rectas de la palabra del Señor. Él no tenía ninguna enseñanza equivocada, él tenía. Lo que dice la Biblia, así seguramente él interpretaba y practicaba la palabra de Dios, ¿no? Y el amor para los santos, eso quiere decir para los hermanos de la iglesia o para otras personas, ¿no? Así que, así era
Filemón era un hombre íntegro, ¿ya? Era un hombre íntegro a Dios y su fe íntegro en la palabra del Señor. ¿Quiere decir eso íntegro? Neto, puro, ¿ya? Trataba de ser lo mejor, ¿no? Hay otro hombre que en la Biblia nos menciona de Job, ¿no? Job también era un hombre íntegro para el Señor. Él procuraba no equivocarse. Él procuraba no pecar en medio de sus problemas, en medio de las circunstancias difíciles de su vida. Job era íntegro. Dice, en medio de la prueba que tenía Job, pérdida de sus bienes, pérdida de la familia, pérdida de los mejores amigos, tal vez, ¿no? Pérdida de su salud, ¿no? Ustedes saben que Job estaba enfermo. En todo ese tiempo, circunstancia, dice que él no ofendió a Dios. Él decía, Jehová me dio, Jehová ahora lo quita. Jehová me ha tenido sanito, pero Jehová permite que yo sea enfermo. Eso quiere decir íntegro. No pecaba, no protestaba contra Dios. Dios quiere corazones íntegros de nosotros, hermanos. Amén, hermanos. Nosotros pasamos las mismas circunstancias de los hombres que vemos en la palabra del Señor. A veces nos enfermamos, a veces pasamos momentos bien difíciles de salud, a veces algún problema, ¿no? Conflicto dentro de la familia, ¿no? Y así que, hermanos, en medio de esas circunstancias difíciles, tenemos que mantenernos íntegros de corazón. No tenemos que pensar que tal vez Dios se olvidó de mí, ¿no? O que Dios me ha abandonado, ¿no? Dios está ahí, Dios está presente, Dios está dentro de tu corazón, vive Jesucristo, hermanos, hermanas, amén. Bueno, Filemón, volveremos a este hermano, Filemón. Era así este varón. Y como tenía esclavos, ahora me voy a esa parte, ¿no? Él tenía esclavos, como les dije, parece que era comerciante de esclavos, ¿no? Antes de conocer a Cristo Jesús. Ahora, después de conocer a Cristo, no sabemos. Tal vez dejó ese negocio, ¿no? No sé. Pero el asunto es que es esto. Onésimo, uno esclavo de Filemón se llamaba Onésimo. A ver, digan Onésimo. Ese es, nombre de una persona es eso, Onésimo, ¿ya? Él era un esclavo de Filemón. Pero ¿qué pasó? ¿Ah? En el versículo 8 dice, Pablo intercede por Onésimo. Dice que la ciudad donde vivía Filemón era la ciudad de Colosas. Este esclavo Onésimo parece, ¿no? Aquí en la Biblia, aquí en esta carta, no dice exactamente qué había hecho este Onésimo. Pero algo mal hizo a su patrón, a su amo, ¿ya? Probablemente, tal vez, él había robado algo a su patrón, ¿no? Entonces, después de hacer eso, se escapó, ¿no? El esclavo se escapó hasta Roma. Roma era la sede del Imperio Romano. El apóstol Pablo
estaba prisionero en Roma por causa del Evangelio. Pero algo importante del apóstol Pablo es que no se callaba de predicar el Evangelio aunque esté en la cárcel. ¿Qué les parece, hermanos? No se callaba. Él siempre estaba predicando. Él invitaba, parece igualito que nosotros ahora estamos invitando, ¿no ve? Por WhatsApp, por Zoom, estamos invitando, hermanos, vamos a tener una reunión, tal hora, oración vamos a tener, ¿no? Igualito invitaba, ¿no? A sus compatriotas, a los judíos. Hermanos, yo mañana a las 3 de la tarde voy a estar enseñando la palabra de Dios, vengan, inviten a otros, así, convocaba él, ¿no? Y la gente iba pues a escuchar palabra del Señor. Judíos y no judíos iban a escuchar palabra de Dios. Y Pablo estaba preso por causa del Evangelio, ¿no? No podían condenarle a Pablo. La justicia no podía decir textualmente, este apóstol Pablo tiene que morir. No podían decir, no. Porque no había hecho ningún pecado de maldad. Por unas calumnias de los mismos fariseos. Estaba en la cárcel porque habían unos malos testimonios contra el apóstol Pablo. Por eso no estaba preso. Pero Pablo predicando. La palabra onésimo significa útil. Un hombre útil. Un hombre que puede hacer muchas cosas, ¿ya? Él hizo un daño a su amo, le robó, huyó a Roma y fue a la cárcel donde estaba Pablo para escuchar la palabra de Dios. Hay que entender, hermanos, Onésimo había sido esclavo, esclavo de un amo. Segundo, él había hecho una maldad, digamos, a su amo. Él había robado alguna cosa, ¿no? Y después se escapó. ¿Ya? Pero Dios le estaba buscando a Onésimo. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha buscado, hermanos? Éramos hombres, mujeres perdidos en el pecado. Nosotros también hoy en día hablamos espiritualmente, hablamos de que el hombre y la mujer es esclavo del pecado hoy en día. La palabra esclavo quiere decir que tú no tienes opción para decir algo bueno por ti. No puedes fácilmente librarte. Así nos ha tenido el pecado, hermanos. Onésimo, escucha el mensaje de la palabra del Señor. En este caso era doble veces esclavo, Onésimo. Uno era esclavo social y otro era esclavo espiritual, ¿no? Pero él escucha el Evangelio y acepta a Cristo por medio del mensaje del apóstol Pablo, ¿no? Acepta a Cristo y seguramente Onésimo le confiesa todo. Parece que hasta este momento Pablo no le conocía a Onésimo de quién su esclavo era, pero Filimón era su gran amigo, su gran hermano en Cristo era de Pablo. Filimón, su patrón, se conocían bien. Por eso elogia aquí, ¿no ve? El apóstol Pablo felicita, dice, tu hermano Filimón, oigo que tú tienes un buen testimonio, ¿no? De cómo sirves a Dios y cómo tratas a la gente. Oigo eso, eres compañero, así le trata, ¿no? Eres compañero del trabajo en la obra del Señor, dice. Y Onésimo seguramente cuando se convierte al Señor le confiesa, ¿no? Y le dice, yo era esclavo de Filimón. Y Pablo dice, Filimón es mi amigo. ¿Ah? Filimón es un consiervo mío.
Y entonces, cuando una persona bajo el ministerio tuyo, bajo lo que tú has hablado de Cristo para su salvación y acepta a Cristo, es tu hijo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y deberíamos tener hijos espirituales, cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que debemos llevar frutos nosotros. Y cuando habla de frutos, está hablando que debemos tener hijos que hemos llevado a los pies de Cristo. ¿Cuánto amor tienes tú por tu hijo propio legítimo? Por más que sea una oveja negra, ¿qué haces por tu hijo? No le vas a cerrar las puertas de tu casa. No le vas a privar de la comida. De nada, porque es tu hijo, aunque te haces renegar, aunque a veces algunas mamás he escuchado se arrepienten de haber tenido al hijo, pero aún así, como ha salido de sus entrañas, de su cuerpo, tiene un gran amor. Igualito tenemos que tener amor por nuestros hijos ganados para el reino de los cielos, hermanos. Amén, hermanos. El apóstol Pablo dice: intercede por Onésimo. ¿Dónde está? A ver. Ya ese último punto, ¿no? Pablo, el intercesor por Onésimo. La palabra Pablo significa pequeño. El apóstol Pablo no era, dice, de tanta estatura grande, ¿no? Era, dice, un hombre de estatura bajito. ¿Quién es aquí bajito? Casi todos somos. No tenemos un enano aquí, ¿no? Entonces Pablo, recuerden, Pablo quiere decir pequeño, un hombre pequeño, ¿ya? Y a ver, versículos 10 y 14. ¿Qué dice, hermanos? 10, versículos 10. Dice: te ruego por mi hijo Onésimo. El apóstol Pablo está diciendo: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil. Le está hablando a su amigo Filimón, el cual era tu esclavo, pero fue inútil, te hizo algún daño, te hizo alguna maldad, está queriendo decir. Pero ahora a ti y a mí, el Onésimo es útil. Era su hijo espiritual del apóstol Pablo. Y como sabía la situación de Filimón y Onésimo, Pablo ruega por su hijo espiritual. Probablemente Onésimo había hecho servicios a Pablo en la cárcel. Tal vez iba a comprar, tal vez se lo cocinaba, yo qué sé, tal vez se lo hacía algunos trabajitos en la cárcel. Onésimo por Pablo. Y Pablo dice que necesitaba esa ayuda porque él ya era anciano. No era joven ya. Pablo era anciano ya. Y ustedes saben que cuando una persona es mayorcito de edad, hay que tendérselo la cama, hay que limpiar la pieza, ¿no? Hay que hacerlo comer a veces, ¿no? Tantos servicios un anciano necesita. Y todos creo que vamos a llegar a ese tiempo, ¿no? ¿No es verdad? Vamos a llegar, ¿no? Entonces, Pablo dice: aunque yo quisiera tenerlo a Onésimo para que me sirva, para que me atienda, pero entiendo que
tú eres la persona más interesada de Onésimo porque era tu esclavo, así textualmente diremos. Pero quiero que lo recibas. En otras palabras, quiero que lo perdones de todo mal que te ha hecho, Onésimo. Y te mando esta carta que estamos leyendo, que hemos leído, con esa carta le manda a Filemón. Y otra cosa más, dice, no quiero que le recibas como esclavo. Aquí juega un papel bien importante cuando usted es jefe de algún negocio y lo tienes a un hermano como trabajador tuyo. ¿Cómo lo tratarías? ¿Como al trabajador? Yo he conocido alguna vez, creo que he trabajado con personas así, hijos de Dios, y llegaba el momento de almorzar, ¿no? Y me decía, no creo que por lo que soy pastor, no, sino que la palabra del Señor así nos enseña, ¿no? A quien sea, que sea nuestro trabajador, ¿cómo tenemos que tratarle? Si conoce a Cristo, mucho más todavía. Entonces él me decía, hermano Alejandro, vamos a almorzar. Y me invitaba a la mesa donde ellos almuerzan la familia. Me decía, lávese la mano, pase a la mesa. No me trataba, digamos, como a su trabajador, sino como a un hermano en la fe. Y el apóstol Pablo, eso es lo que dice aquí, ¿no? Eso es lo que dice acá. Versículo 11 dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, ¿no? Te lo estoy mandando a Onésimo. Tú pues recíbele como si estuvieras recibiéndome a mí. Yo quisiera tenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacerlo sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto te apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Ya no como esclavo, ahí está lo que les he expuesto anteriormente, ¿no? Ya no como esclavo, como amado hermano, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la cárcel como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Está intercediendo, está pidiendo un favor que lo haga como si me hicieras a mí, como si estuviéramos recibiéndome a mí. Hágalo con Onésimo, perdónale del mal que te hizo. Ahora él es siervo de Jesucristo. Hermanos queridos, Pablo intercede de esta manera, ¿no? Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, a sus discípulos, en una ocasión les dijo, ustedes ya no son siervos, aunque somos siervos del Señor. La Biblia constantemente nos dice que somos siervos del Señor, ¿no? Pero Jesús dijo, cuando llegó la intimidad, la confianza entre sus discípulos, cuando digo intimidad, estoy queriendo decir la confianza el uno al otro, ¿no? Tenían con Jesucristo y sus discípulos, ¿no? Por lo menos había, yo puedo notar lo que la Biblia dice, eran íntimos
como alguien dice uña, no, ¿qué dice? Mugre y uña, no sé, algo así, ¿no? Eran con Juan el Amado, uno, y otro era con Pedro. Tal vez el resto no tanto, no nos dice tanto, pero Jesús andó íntimo con estos dos apóstoles, con estos dos discípulos. Y Jesús dice, ya no les voy a llamar siervos, sino les voy a llamar amigos, que les tengo mucha confianza, que puedo hablarles algunas cosas que tal vez no puedo decir a otras personas. Hermanos, qué lindo es vivir en intimidad primeramente con Dios y ser amigo con Dios, hermanos. Amén, hermanos. Abraham era amigo con Dios. Y todo le decía Dios a Abraham. Y Abraham también hablaba como con una persona. Textualmente cualquier cosa tenía que decirle. Otro vemos también Moisés, era igual, ¿no? Cuando Moisés dice, Señor, dice que me van a apedrear, los israelitas me van a matar. Y el Señor dice, no tengas miedo, haz esto, hazle, sácate tu vara y háblale al pueblo que va a haber agua. Tenía bastante intimidad con Moisés y Dios. Abraham también. ¿Hasta dónde es nuestra relación con Dios, hermanos, hermanitos? Todo le confiamos a Él, hermanos, o algunas cosas tenemos reservadas todavía. Todas las áreas de nuestra vida no debe ser reservada para Dios. Alguna vez les dije, ¿no? Nosotros los collas somos reservaditos en nuestra casa, ¿no? Yo, ¿qué voy a entrar a tu cocina? ¿Qué me vas a permitir entrar a tu cocina? ¿No es verdad? ¿Qué me vas a permitir entrar a tus otras habitaciones, no? Pero el Canva es bien distinto, el Canva, ¿no? Igualito es nuestra vida, es como un departamento, como un apartamento es nuestra vida, hermanos, ¿no? En ciertas áreas de nuestra vida, tal vez al Señor le decimos, no te metas en esta parte. Y no debería haber eso, ¿no? Sino debemos ser íntimos en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Para terminar, hermanos, así que Pablo intercede y creo que Filimón acepta a Onésimo. Él vuelve a la casa. Digamos que un hermano de la iglesia se perdió por un tiempo. ¿Cómo te sientes vos? Aparece después de un año. Oh, ¿dónde te has perdido? Qué bueno que has venido. Un abrazo, unas palmadas en sus hombros, ¿no? Hay una alegría. Había un gozo de Filimón porque él era del Señor y Onésimo ya había sido del Señor. Y había un gozo de Dios, porque Onésimo había aceptado a Cristo Jesús. Había gozo para los hermanos de la iglesia, ¿no? La Biblia nos menciona algunos hermanos, Arquipo, Apia. Apia era una hermana. Arquipo era un varón. Juntamente con toda la iglesia se gozaron porque Onésimo había aceptado a Cristo y ha vuelto donde su patrón. Y su patrón le perdonó. Qué importante es perdonar, hermanos, para tener el gozo del Señor, hermanos. El gozo del Señor no nos permite tener odio, tener resentimiento, tener malos recuerdos. El amor de Dios no nos permite eso.
Y cuando tenemos el amor de Dios, va a haber siempre gozo por alguna persona, por algún hermano que está con Dios, está viviendo con Dios, está sirviendo a Dios. Va a haber gozo. Para la iglesia va a haber gozo, hermanos. Gozo de Onésimo, él porque aceptó. Gozo de Onésimo porque él era esclavo. Y ahora ya no, su patrón no le va a tratar como esclavo, sino le va a tratar como a un amado hermano en Cristo Jesús. Hermanos, el gozo del Señor que permanezca en nuestra vida, hermanos. Dos cosas importantes. He empezado. Filimón era una persona que practicaba y hablaba del amor a Dios. Tatitur munasiño. Parlanwa tatitun yatichawina kaparu y yausaña. Wal hayatichawina kau uthisto akatatitun arupana. Uthistua koyana haitokota yatichawi. Uthistua kespiasin toqueta, huchana kasat kespiasiña toqueta. El tema de la salvación, ¿no? Y así, hermanos, tenemos que mantener nosotros esa cualidad espiritual y practicarlo. Y va a haber gozo, paz en nuestro corazón. Si nosotros vivimos según la carne, no más a lo que nos gusta a nosotros, de nada sirve delante del Señor. El gozo del Señor que permanezca en nuestra vida, el gozo del Señor, con ese gozo que amamos a Dios, esas son riquezas espirituales. Estamos sirviendo espiritualmente a Dios. Y cuando nosotros servimos a Dios en espíritu y en verdad, hermanos, nos pertenecemos el uno al otro. Somos complementos el uno al otro. Amén. Amén, hermanos. El hermano Pedro a mí me complementa algo de lo que yo no puedo hacer en la obra del Señor. Él lo hace. Y lo que Él no puede hacer, yo lo hago. Y así con todos. Qué lindo es servir al Señor con gozo de Dios, con la fe en Cristo. Y Filimón era ese hombre. Por más que tenía tal vez una posesión alta socialmente, pero el amor de Dios nos iguala a todos. Delante de Dios dice que ya no hay rico, pobre. Ya no hay mujer, hombre. Ya no hay. Todos somos iguales porque nos necesitamos el uno al otro. Nos complementamos. Bendito sea el Señor, hermanos. Puestos de pie, vamos a orar a Dios. Aleluya, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Los minutos, poco tiempo que tenemos, aprovéchale, hermano, a hablarle a Dios en espíritu y en verdad. De todo tu corazón. Que tengamos un espíritu reconciliador, que tengamos un espíritu de aceptar, perdonar a quien sea. Eso nos va a traer paz para con Dios y entre nosotros. Padre amado.